qué ha pasado con Bridgerton y ese cambio brutal de dónde ha salido. Bienvenidos un día más al canal. Vamos a destapar el té más caliente de toda la temporada y les digo que esto ha ido fermentando hace muchos años, desde los 1814. Por fin ha llegado la temporada 3 que acompaña el libro 4 de la saga Bridgerton, con ese tan esperado romance entre Colin Bridgerton y Penelope Featherington. También es conocida como Lady Whistledown, pero no nos adelantemos mucho porque esto trae bastante tela por donde cortar. Pero ojo, porque los que ya se leyeron el libro y saben más o menos cómo va esto, deben de esperarse que hayan pasado muchos cambios, porque su autora escribió este libro en el 2002 y Netflix lo llevó al cine muchos años después. O sea que cambió cómo eran las cosas desde el libro hasta la serie, como ya nos venimos esperando y como ya nos tiene acostumbrada en todas estas temporadas anteriores. Prepárate porque vamos a compararlo absolutamente todo, desde cómo cambia la personalidad de Colin hasta lo que pasa con Penelope y sin verdad el Lady Whistledown. Prepárate porque lo vamos a comparar absolutamente todo, así que si no te has leído el libro o visto la temporada 3, te recomiendo que lo hagas porque este video va a estar repletísimo de spoilers, porque como bien sabes, hay similitudes y diferencias entre el libro y la serie. Creo que lo justo es empezar, como en cada video, por el principio. En la novela original, Colin Bridgerton, el tercer hijo de la familia Bridgerton, tiene 33 maduros años, o sea, nada que ver con la serie, pero ya eso lo iremos viendo más adelante. Y Penelope 28, que sí seguía siendo solterona, que llegar a esa madura edad ya entonces, sin estar casada, con una propuesta de matrimonio o con idea de alguna vez casarse, es un escándalo para la sociedad básicamente. Pero refresquemos la memoria. Si Colin tiene 33 y Penelope 28, significa que ya llevan 10 años de temporadas en los que han ido pasando sus cositas. Como bien ya sabes y te he explicado en los videos anteriores, la serie tuvo que unir, o más bien achicar, el periodo de tiempo en el que pasan los hechos, pues sería un rollo total, envejecer a los personajes, llevar más contexto, más historia, más un poco de todo, y sería alargarla demasiado. Entonces prefieren ir temporada tras temporada destapando un nuevo romance. Pero en el libro se mantiene con 10 años después de empezar las temporadas sociales con Daphne. O sea que Colin y Penelope llevan 10 años de miradas, de roces, de bailes, de todo ese que tanto nos gusta, pero que pasa, como esa amiga de su hermana pequeña que siempre ha estado, que es encantadora, pero no lo suficiente como para llamar su atención. No sé si me van a entender. Esa amiga buena que siempre estará ahí para cuando la necesites, pero nada más, absolutamente nada más. Mientras que para Penelope, al igual que en la serie, lleva muchos años enamorada de Colin, y para ella, por supuesto, cada mirada, cada roce, cada baile significa mucho más que lo que significa para Colin. En el libro no hay viajes a Escocia, ni el gran cambio de Colin con ese bigote que dio tanto de qué hablar, ni mucho menos un cambio radical en la vestimenta y peinado de Penelope, absolutamente nada. Ella simplemente, después de mucho tiempo haciendo bailes con el color amarillo dispuesto por su madre, empezó a vestir más a su estilo, que era lo normal. Bajó cierta cantidad de peso y eso le ayudó a embellecerse o a hacerse más, ¿cómo decirlo?, apta para la sociedad, aunque su pelo cobrizo la delataba porque no era para nada lo que se esperaba. Era más bien pelo negro, rubio, castaño, pero un rojo en 1814, o un cobrizo en su caso, era todo un escándalo. Colin un día vuelve de sus viajes por Grecia y el Mediterráneo y descubre en Penelope algo extraordinario. Decide hablar un poco más y esa conversación lo lleva a percatarse de que hay cosas de ella que la enamoran completamente, cosas que no sabía que existían, que estaban ahí, y por supuesto no se da cuenta de un principio que ha quedado enamorado, pero es el comienzo de esta historia de romance que va a surgir entre estos dos protagonistas. Incluso llega a preguntarse este ser que cómo no la había visto antes, al menos no con esos ojos, porque para él era tan hermosa, tan bella, tan inteligente, ¿no? La belleza que llevaba consigo no era tanto física, sino también
espiritual y que llevaba por dentro, ¿sabes? Esos valores que te inculcan desde pequeño. No entendía cómo nunca la había visto antes con esos ojos y para él fue todo un arrepentimiento 10 años después. Pero dejando esta historia de romance un poquitico de lado, vayamos con Lady Whistledown, que para nada sabían quién era. En estos 10 años ha sido el secreto más bien guardado de toda la sociedad. Nunca hubo un espía, nunca lo supo Eloise Bridgerton ni la familia Bridgerton, nadie, nunca nadie, solo personas necesariamente que tenían que saber, como su editor, cierto señor que conoceremos más adelante, que fue el que la impulsó a empezar con la hoja de Lady Whistledown, y por supuesto algún que otro repartidor que necesariamente debía de saber su identidad para poder localizar. Por cierto, en los libros anteriores nunca nos dan indicios de que Penélope era Lady Whistledown, ni lo dan como, saben, tanto drama como se ha hecho en las temporadas anteriores de la serie. Cuando comienza el libro sí te dan como que esa cosita para que tú vayas analizando y pensando, razonando en tu mente, pero nunca desde el principio del libro, ni siquiera en los anteriores, te dan a entender que Penélope es Lady Whistledown. Incluso tú te das cuenta, alerta de spoiler bien grande del libro, tú te das cuenta de que Penélope es Lady Whistledown cuando Colin la descubre. O sea, tú lees la parte de Colin y descubres junto con Colin que Penélope es Lady Whistledown. O sea, si no lo habías descubierto antes o si no tú sabías el spoiler, para el lector supongo que esto es un gran boom, por así decirlo, el gran momento del libro, su mayor esplendor, al menos no en la parte del romance, sino de misterio y tal. Ahora el punto de partida de la serie, como ya deben de imaginarse y ya les he dicho en varias ocasiones, Netflix básicamente se dijo, ok, tenemos todo esto, pues vamos a cambiarlo completamente. Da igual, no importa, lo cambiamos, así va a quedar mejor seguro. En la serie Penélope tiene 19 y Colin 23, lo que cambia mucho las cosas, como ya les venía diciendo en un principio. Donde en realidad la serie da su gran cambiazo es cuando Penélope decide que ya está harta de ser una solterona y desea buscar marido por su cuenta. No terminar muchos años en soltería ni quedarse para siempre estancada en su casa a cuidados de su madre. Pero lo vemos completamente diferente, pues ella, como ya les bien decía, tenía 28 años y no se había casado ni tenía propuesta de matrimonio ni nada relacionado con el matrimonio, pero era relativamente feliz. Sabía que terminaría cuidando de su madre, aunque se le entristecía ciertamente un poco porque, como toda mujer o la mayoría, desea algo más de la vida, pero en este caso, en la serie, Penélope toma las riendas y decide buscar marido por su cuenta. Ahí es cuando entra nuestro querido Colin Bridgerton y él empieza a dar clases de cómo seducir a un hombre cuando el seducido termina siendo él, pero bueno, eso va más adelante. Incluso hay una escena donde él le enseña cómo besar. ¿Qué? Estamos en 1814, eso jamás se le pasaría por la cabeza a Colin, teniendo en cuenta que es hombre de familia y que respeta mucho a las mujeres de su sociedad, y más ella siendo la mejor amiga de su hermana pequeña. Nada que ver, lo han como que llevado muy a los tiempos de ahora. Básicamente cambia casi que el vestuario y el año, porque lo llevaron tanto a lo que estamos acostumbrados a ver ahora, que cambió mucho lo de 1814. La autora jamás escribió un Friends to Lover con clases de seducción, ni mucho menos, al contrario, un romance mucho más lindo, mucho más romántico, básicamente. Sigamos con el libro. Va avanzando la historia, ellos van teniendo más momentos de conversación que nos han dejado saber más roce de lo normal, por así decirlo. Y llega el momento en el que Colin decide seguirla, pues ella está como que son altas horas de la noche, se ve un carruaje que no es el de su familia, por un lugar para nada común ni céntrico, es como que lo opuesto a lo que quería una señorita que está en sociedad de su edad en horas de la noche, nada que ver. Entonces decide ir a ver qué hará Penélope porque, oye, tengo que saber qué va a hacer esta chica, no se mete en problemas, no la estarán obligando, sabrá Dios por qué va, me interesa saber, me gusta, no lo dijo, sí, pero le gustaba y quería saber básicamente quién no lo haría, no se puede jugar. Entonces descubre que va a una iglesia abandonada, sigue sus pasos en silencio, deja el carro de lejos, todo
una escena de espionaje tremenda y buenísima, por cierto, hasta que se da cuenta de que deja como que un pequeño sobre en una de las sillas de la iglesia y es como que, ¿qué está haciendo aquí? ¿Qué ha pasado? ¿Qué hace tan fuera de la ciudad con un hombre que ni siquiera conoce quizás y sola? Porque el hombre era el cochero que lo había dejado por ahí para atrás. ¿Qué hace sola una dama tan respetada? Y pongo comillas porque no era como que la más famosa, pero sí seguía siendo una dama de sociedad. Entonces cuando la enfrenta y termina descubriendo el gran secreto de que Penélope es Lady Whistledown. Tanto en la serie como en la novela, Cressida Cooper decide otorgarse el nombre de Lady Whistledown para ganar cierto respeto y dinero. Lo vemos porque Lady Danbury ofrece 100.000 libras al que descubre la identidad de Lady Whistledown. Y entonces, si ella se revela como tal, las 100 libras van a ser otorgadas a ella, quien estaba en una situación un poco lamentable. En la serie ya vemos que eso cambia un poco, pero sigue siendo básicamente el mismo contexto. Colin se enfurece mucho al darse cuenta de lo que Penélope estaba haciendo y le exige que dejase eso atrás porque ella había decidido retirarse, como bien es sabido tanto en el libro como en la serie. Entonces no tiene sentido que vuelva a manchar su reputación o que vuelva a arriesgarse, mejor dicho, poniendo una nueva hoja cuando ya ella cerró. Y para él no importaba que Cressida se llevara el mérito de haber conseguido esa popularidad, ese prestigio o ganarse las 100.000 libras. No era cuestión de dinero para Penélope, sino más bien de sentir que tu trabajo de muchos años, tan sacrificado, tan dedicado, había sido entregado a una persona que no tenía nada que ver ni sabía mucho de lo que ella había pasado. Te pones en la siguiente situación. Una persona que no sabe, que no tiene ni comparte contigo ese sentimiento por la escritura, ni por hacer algo con su vida, si lleva el mérito, o publicar una hoja donde lo desmiente completamente, pero no revele tampoco mi identidad. Eso era lo que planeaba hacer Penélope cuando Colin la descubrió. Va avanzando la historia y Penélope y Colin tienen alguna que otra disputa sobre este tema cuando es al final que terminan besándose y un poquito más, pero muy poquito, tan poquito que uno diría, bueno, ya pasó, pero no, estamos en 1814, recordemos que Colin es un caballero de sociedad y Penélope una dama muy respetada, vuelvo a poner comillas, recordemos por qué. Entonces ahí es cuando le proponen matrimonio, ya sabiendo que Penélope es Lady Whistledown, consciente de todo lo que eso conllevaba y sin seducción de Colin por parte de Penélope. Estemos muy conscientes de eso porque en la serie cambia completamente. Colin se entera de esto una vez que ya están comprometidos y que está en marcha la boda. Entonces queda a entender que Penélope lo ha atrapado. Lo ha engatusado, la ha hechizado, le ha hecho algo para no terminar solterona, terminar con un buen hombre de sociedad y que su secreto esté bien guardado porque qué hombre de sociedad querría admitir que su esposa es Lady Whistledown. Y un dato importante es que la identidad de Lady Whistledown sigue siendo un misterio para absolutamente todos, solo ellos dos lo saben. Incitó a Penélope a que empezara la hoja, que creo que es momento de ir dándole un poco de contexto, que alerta de spoiler y grande, al menos del libro, no de la serie. Es que el abogado de su papá un día la descubrió con escritos un poco diferentes y le preguntó si eso era lo que a ella le gustaba hacer. Al responderle que sí, le propuso que los publicara de manera anónima bajo algún seudónimo que ya sabemos que en un fin fue Lady Whistledown. Ella aceptó, no tenía nada que perder, la hoja se distribuyó gratuitamente. Después de 2 semanas empezó a ser pagada y todos daban con gusto su dinero porque había sido un gancho tan potente y era una escritura tan buena que toda la sociedad deseaba saber qué acontecía, qué pasaba, absolutamente todo. Me parece justo mencionar que para todo esto la reina, el rey, la realeza en sí no tuvo nada que ver tampoco en este libro. Siguiendo con la historia, Penélope y Colin se casan sin segundas intenciones, Colin sabiendo toda la verdad, Penélope con un poco de, ¿cómo decirlo?, sufrimiento por parte de que aún se sigue pensando, existe la duda de que Cressida es la autora de
Lady Whistledown de una hoja en la que ella ha dedicado tantos años de su vida, pero pues hasta ahí va todo. Un día Penélope recibe la visita de Cressida y se preguntan qué hace esta señora aquí. Entonces esta llega y le dice que ha cometido un error, que la ha dicho a ella en persona y ha escrito la misma frase en la hoja de Whistledown, que unió los cables y dijo, bueno, tienes que ser tú, solo hay una opción. Entonces fue y le pidió por sus silencios 10.000 libras, que para entonces y en la época es un precio demasiado elevado, que no solo Penélope no tenía, sino que sabía que con eso no bastaría, pues le estaría teniendo que pagar la vida entera para suplir esa deuda. Penélope no sabe qué va a hacer, se arma el drama, Penélope no sabe qué va a hacer, termina diciéndole a Colin ese mismo día lo que acaba de acontecer. Es un caos total por todos lados. Colin le afirma que va a hacerse responsable de todo y que lo va a resolver inmediatamente, no pagándole, no extorsionándola, haciendo algo completamente diferente que ya se le ocurrirá, que no sabe qué es, pero que confía en ella, que él sí se toma muy en serio su papel de esposo y sus votos matrimoniales de amarla, respetarla, hacer de ella una mujer feliz, en fin, todo eso que conlleva. Recordemos que Colin en el libro es un hombre de sociedad, de principios, y para nada es el Colin que vemos en la serie, así que no le sorprenda ninguno de estos actos que le estoy diciendo. Justo esa noche, Daphne, la hermana de Colin, daba un baile para 500 personas. Penélope obviamente no quería ir, estaba como que acaba de recibir la noticia de que su secreto se iba a descubrir si en un plazo de una semana no entregaba cierta cantidad de dinero. Estaba atónita y entonces Colin le dice, no te preocupes, vamos a ir al baile, es mi hermana, es importante que vayamos, estamos recién casados, se verá feo, todos se van a dar cuenta, dará mucho de qué hablar, tenemos que ir. Entonces se preparan, van al baile y en el baile hay un drama completamente diferente. Colin fue dejando noticas específicas a miembros de su familia. Cuando ve a Penélope y le dice, bien, acompáñame, entonces la lleva a un lugar apartado y le dice, ¿qué va a pasar, Colin? Estoy nerviosa, estoy ansiosa. No solo se va a manchar mi reputación, sino tu reputación al ser mi esposo y cargar con esto. El mayor miedo de Penélope no era que se descubriese su secreto, era marginada y alejada de la sociedad por completo porque había vivido toda su vida de ese modo, sino más bien Colin, un hombre que lo tenía todo por delante, que amaba muchísimo y que no quería por nada del mundo que su reputación se viese manchada por su culpa. De repente Penélope se ve encima en un mini balconcito de la casa de su cuñada y dice, ¿qué ha pasado? Colin le explica que la única manera de deshacerse de Cressida, de resolver todo el asunto y de que ella salga de la mejor forma posible es confesar la verdad. ¿Estás loco? ¿De qué estás hablando? Nos van a caer a pedrada, nos iremos al campo, le responde él. Hay un mar de emociones en esa escena tremenda. Le abre Colin la cortina, levanta su copa, hace llamar a todos los invitados, termina siendo el centro de atención y comienza con una declaración de amor hermosa, divina. Es que me encanta esa declaración de amor hacia Penélope y le dice al público que para los que aún dudan de que su esposa sea maravillosa, inteligente, hermosa, divina y con un talento extraordinario, deben de saber que su esposa tiene 2 nombres o apellidos, mejor dicho, de soltera, y uno es, como bien todos la conocen, Penélope Featherington, y el segundo, el que deben de imaginarse porque su esposa es tan extraordinaria que solo necesita saber y conocer su segundo apellido de soltera para percatarse de eso, y es que es Lady Whistledown. Silencio. Toda la sala en silencio, no hay una bulla, no hay un ruido, no hay nada. Entonces de repente Lady Danbury rompe con todo ese silencio porque sí, tanto en la serie como en la novela, estas son buenas amigas. Entonces es de esperarse que ella hubiese roto el silencio. La acompaña después Anthony Bridgerton, la familia Bridgerton, su cuñada Daphne, Simon, quien es un duque, tiene un nivel altísimo, y quién decirle que no un duque. Entonces los aplausos se incrementan, se escuchan vitoreos, chiflidos, estalla
todo. Recordemos que son 500 personas en el baile. Todo es como que no se lo esperaba. El público de cierta forma la perdonaba o quizás no. Quizás mañana le dijeran 20.000 cosas y se acordaran de todo lo que ella había escrito en estos 10 años. Pero en ese momento, en ese preciso momento, todos estaban contentos. Todos le aplaudían, todos la vitoreaban. Y eso era justo lo que ella necesitaba. Por supuesto, Grecia quedó a un lado, marginada, nadie la volvió a mirar o no se mencionó nada de ella en el libro en sí, pero hasta ahí queda todo. Por supuesto, la autora nos regala un lindo epílogo donde conocemos el estado de Penélope. Creo que con esto lo dije todo, y es que está embarazada de 8 lindos y largos meses. Y Colin acaba de publicar su primer libro con ayuda de su esposa, mientras que en la serie tiene un giro diferente. Es más bien Penélope quien toma las riendas del asunto y dice yo puedo, termina exponiendo su verdad en el baile de sus hermanas, y la reina, que como bien ya les decía no tuvo ningún papel en los libros anteriores y mucho menos en este, es quien empieza el aplauso y la perdona. Y el público accede también a perdonarla a ella de cierta forma. Y ahí es cuando Colin acepta perdonarla también. Es como que, ok, la sociedad te perdonó, yo te voy a perdonar. Nada que ver con el libro. Por eso quiero que entiendan la diferencia de personalidades entre uno y el otro, porque es brutal, en serio. Te lees el libro y dices, ¿qué hace un hombre tan bueno, tan caballeroso convertido en esto de la serie? Entonces te da mucho que pensar. Vale de confesar que este no es un libro que me leí en 2 días, ni en una semana, ni en un mes. Me he pasado bastante tiempo para leerlo porque no me ha gustado del todo ni me ha convencido. Llegó un momento del libro en que fue un completo stand-by, por así decirlo, que cayó como que una monotonía extensa, demasiado aburrido, por así decirlo, y que no me convenció. Igual esto no quiere decir que el libro sea malo ni que la serie sea mala, porque también un poco la serie me enganchó tanto, por así decirlo. Ya les digo, la llevaron mucho al siglo XXI cuando está creada en el siglo XIX y se nota, siento que se nota el cambio. Quien conoce de 1814 y del 2025 o 26, no recuerdo, creo que se lee en 25 la 4ª temporada, ajá, sabrá que hay un cambio brutal. Tampoco quiere decir que sea malo. Ya les digo, tienen que leerlo, tomar su propia decisión, ver la serie y decirme qué tal, porque eso aspiro. Yo simplemente les doy similitudes y diferencias para que ustedes tengan una idea, o más bien sepan, pero créanme que confío mucho en su criterio y estaré esperando en comentarios que me digan qué les pareció todo este cambio de personalidad, de vestuario, personajes secundarios, del cambio de la trama, de todo. Ya este es el último video por el momento de los Bridgerton, porque Netflix no ha sacado más temporadas. Ya los libros están completos, pero las temporadas no, así que hasta que no vuelvan a sacar otra, que creo que va a ser más pronto que tarde, nos volveremos a encontrar en un próximo video con similitudes y diferencias de los Bridgerton. Seguirán teniendo muchos videos de mi parte de contenidos totalmente diferentes o muy parecidos a este, así que los exhorto a que vayan a visitar mi canal y descubran qué tal. Yo siempre estaré muy agradecida con un comentario, un like, cualquier cosa, porque en serio me motiva a seguir creándoles contenido, además de que me gustaría mucho saber su opinión, porque es un modo de debatir y de ver qué opinamos todos, llegar a una conclusión. Pero bueno, para ti, ¿qué fue mejor, el libro o la serie? Te estaré leyendo en comentarios. Nos vemos en un próximo encuentro, como bien les decía, más pronto que tarde. Un beso grande, nos vemos en la próxima. ¡Chao!